Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Nos encontramos a domingo 2 de junio. Celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, Corpus Christi, color litúrgico blanco. Hoy también se celebra el Día del Campesino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero comenzar dándole gracias a Dios por todos nuestros campesinos y campesinas de nuestro querido país de Colombia. Gracias a ustedes, queridos hermanos, porque son los artesanos de la tierra, aquellos que saben sacar de la tierra, de nuestros animalitos, de toda la naturaleza, los frutos que nos llevan a nuestras mesas todos los días. Dios los bendiga, Dios bendiga sus manos, Dios bendiga todo su trabajo, que el Señor se los multiplique con el cielo. Bueno, hermanos y hermanas, escuchemos la palabra de este domingo tan especial para la vida de la iglesia, del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, soy yo tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. De la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Por esta razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Secuencia. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero.
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, Pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se los dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, celebramos en la iglesia hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Santísima Sangre del Señor, llamado en latín popularmente desde sus comienzos Corpus Christi. ¿Sí? Es la celebración de Cristo como nuestro alimento espiritual. Es la fiesta del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Y quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, 4 ideas muy sencillas, pero muy dicientes del por qué debemos comulgar, del por qué esta celebración. Comenzamos diciendo que es el alimento espiritual, pero también se presenta como cuerpo. Allí vemos un mensaje precioso antropológico. Vemos la materia que no es contraria al espíritu y viceversa, el espíritu no es contrario a la materia. Vemos allí cómo Jesús nos enseña a tener una comunión entre cuerpo y alma, cuerpo-espíritu, ¿sí? Dice, el cuerpo de Cristo es la fuente espiritual de la que nosotros nos alimentamos físicamente hablando. Como bien sabemos, el Espíritu Santo, obrando en las entrañas de la Santísima Virgen María, hizo posible el milagro de la encarnación. Cómo una cosa conecta con la otra, cómo hay una armonía entre los dos, ¿sí? No es propio del cristiano pensar que el cuerpo es contrario al espíritu o que el espíritu es contrario al cuerpo. No tampoco podemos en nivel extremo de catalogar uno como malo y el otro como muy bueno, uno como la cárcel del otro, de ninguna manera. Lo material, bien entendido y nunca idolatrado, es camino para revelar la gloria de Dios. Coloco el ejemplo del dinero. Si yo en mi casa nací con dinero, el dinero bien entendido y nunca idolatrado es camino para revelar la gloria de Dios, porque a través del dinero yo puedo formarme, estudiar, ser solidario, ayudar a los más pobres, compartir con el que no tiene, y así el dinero se convierte entonces en un camino para glorificar a Dios en los hermanos y para ganarme el cielo. También, hermanos y hermanas, podemos decir que lo corporal, bien comprendido y nunca idolatrado, es expresión del amor sublime de Dios creador. Coloco otro ejemplo, el cuerpo. Una persona se ve su cuerpo y puede decir: gracias Dios, porque te has manifestado en mi cuerpo, en mi salud, en mis manos, en mis pies, en el poder caminar, en el poder hablar, en el poder escuchar, ¿sí? O cuando lo mal comprendo y lo idolatro, entonces puedo hacer de ese cuerpo
producto de pecado, instrumento de mi lujuria, instrumento del pecado, el cuerpo de otra persona como instrumento de mi pecado, entonces ya no glorifico a Dios. ¿Sí? Entonces vemos cómo se armoniza cuerpo y espíritu. ¿Sí? Ahora vamos a los otros 3 puntos que van conectados el uno al otro. Y quiero que lo miremos desde esta perspectiva. El Señor se muestra como el alimento espiritual. Pero démonos cuenta qué significa o cuáles son las características más bien del alimento. El alimento tiene 3 características, ¿sí? 3 notas importantes. La primera, el alimento restaura. Segundo, el alimento deleita. Deleita a quien lo come, quien se alimenta. Y tercero, el alimento nutre. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ese alimento de Cristo como el alimento que restaura, el alimento que deleita y el alimento que nutre? Aquí vamos entonces con el primero. Alimento que restaura. Cristo siempre se manifestó cercano a todos, de manera especial con los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? Los enfermos, los pobres, los pecadores, todos los heridos y lastimados por el pecado, por la injusticia, por la corrupción. Bien lo dice el Evangelio, Él venda las heridas, sana los corazones enfermos, es cercano a todos, amigo de todos. Jesús es el amor restaurador, es ese amor que devuelve la dignidad del hombre. ¿Sí? Jesús toma a los odiados y los acoge. ¿Sí? Al acercarnos nosotros, hermanos y hermanas, a Cristo Eucaristía, sentimos entonces ese amor, cómo nos va restaurando, cómo nos va regenerando. ¿Sí? Ante este mundo roto por la violencia, por las carencias, por las ausencias. Hoy vemos un mundo lastimado, un mundo que llora, un mundo triste, un mundo dividido. Y esto es porque no tienen el amor pleno restaurador. Jesús es el que restaura. Dice el Papa en su escrito de Evangelium Gaudium, ¿sí? Dice, Jesús ama sin asco, ama sin asco. Si ustedes se acuerdan de aquel centurión que era odiado por los demás, que le dice al Señor, Señor, tengo en mi casa un criado, pero no vayas, yo sé que tú no puedes. El Señor le dice, voy a tu casa. Voy a tu casa. Cuando con la mujer pecadora que la llevan, la odiaban, le tiraban piedras, Él simplemente la perdona, la mira a los ojos y le da paz y consuelo. Jesús, cuando yo lo comulgo, cuando yo lo recibo, cuando yo me alimento de Él, Él repara mis sufrimientos, Él me restaura. Muchos de nosotros tenemos cosas por restaurar. Cuando comulgamos, Él nos restaura. Segunda palabrita, Cristo es el alimento que deleita. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, nos decía, o más bien le decía a Jesús, tú eres dulce sin mezcla de amargura. Tú eres dulce sin mezcla de amargura. Al contemplar a Jesús en la Eucaristía, a Jesús en la custodia, a Jesús en el sagrario, tú eres dulce sin mezcla de amargura. Y es que el corazón humano, hermanos y hermanas, se encuentra siempre decepciones amargos, decepciones que los lleva a sentir la amargura. Colocó el ejemplo del noviazgo, ¿sí? Cuántas palabras lindas se dicen los novios en el proceso del encantamiento y el enamoramiento. Se prometen cosas, se dicen cosas hermosas, se dicen palabras bonitas, ¿sí? Pero con el tiempo, cuando ella se da cuenta que él es infiel o él se da cuenta de los intereses de ella, entonces esas cosas, esas verdades dolorosas punzan el alma y llega la amargura, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en medio de los dulces de la vida momentos muy amargos que tenemos que pasar porque esa es la vida? ¿Sí? El paladar en muchas ocasiones se estraga con las amarguras de todos. Y es que hoy sufrimos amarguras, los padres se decepcionan de los hijos de los padres,
en la pareja de la otra persona, de los amigos, de la iglesia, de los gobernantes, de los líderes, del mismo pueblo, de las mismas personas. Hoy tenemos muchos momentos de amargura, así es que el ser humano siempre vive decepcionándose. Anhelamos, pero no logramos. Anhelamos, pero no logramos. Ante esto, hermanos y hermanas, Cristo no amarga, Cristo no decepciona. Cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo comulgamos, Cristo siempre es quien es. ¿Sí? Yo soy el que no soy, el que digo ser. Cristo siempre es el mismo. La Eucaristía es dulce siempre. La Eucaristía siempre nos espera con amor, siempre nos deleita, siempre nos da oportunidad, siempre nos pone a pensar y a reflexionar sobre qué bueno sería ser mejor. Por ejemplo, si nosotros nos vamos para otro lugar, para otro país, hay personas que me dicen, Padre, tengo miedo porque voy a ir a otro país, allá no hablan español, entonces ¿yo cómo hago para escuchar la misa? Simplemente le digo, ve al Santísimo, ve al Sagrario y le vas a hablar a Dios en español, que Él allá te entiende con el lenguaje que tú hablas, ¿sí? Y el lenguaje con el que nosotros debemos hablar es el lenguaje del amor. Así que no nos preocupemos. Si nosotros llegamos a la iglesia llenos de gracia, vamos a encontrar en el Sagrario ese Jesús amor que quiere escucharnos, que se deleita en nosotros y también nos da como dulce para nosotros, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Pero si llegamos también en medio del pecado, Él sigue mostrándose igual. Cristo siempre será el mismo, siempre estará allí. Y finalmente, Cristo es el alimento que nutre. Todos los días nosotros necesitamos nutrirnos, tanto fisiológicamente como espiritualmente. Necesitamos alimentarnos bien para poder caminar, correr, trabajar, pensar, para poder ser líderes, para poder soportar los avatares de la vida. Pero también necesitamos fuerzas espirituales y es así que las necesitamos. Hoy tenemos que luchar con muchos combates espirituales y los primeros combates son los que van dirigidos contra Dios y contra los que siguen a Dios. En el caso de nosotros los cristianos, sí, vemos el ataque a Dios, el ataque a los cristianos, el ataque a la verdad, pero también hay combates contra la familia, contra la vida, contra la educación, contra lo social, contra los pobres, contra la justicia. Cuando nosotros recibimos la Sagrada Comunión, entonces nos nutrimos, nos alimentamos, nos llenamos de virtudes, fortalecemos el alma para poder soportar esos combates. La palabra de Dios, que es el pan que alimenta nuestro día a día, la voz de Dios, la voz de consuelo, de consejo, de fortaleza, también de exhortación, de reprensión, porque nos quiere mejor. Pero también es ese pan eucarístico, su cuerpo y su sangre santísimos, es la fuerza de Dios, el alimento del alma, el alimento que nos lleva al cielo. ¿Qué esperamos entonces para nutrirnos de ese Dios que nos quiere hacer fuertes cada día? Recordemos entonces, el Señor en este día quiere que nosotros conectemos cuerpo-espíritu. También quiere darnos como alimento restaurador, como el alimento con los manjares más sabrosos y deliciosos del cielo y de la tierra, pero también un alimento que nutre el alma para fortalecerla hasta que llegue a su casa. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa presencial.